Buenas tardes, bienvenido a todo el mundo. Gracias por estar aquí, como siempre, en el aula de Cultura de la Facultad de Filología. Retomamos los actos. La semana pasada íbamos a presentar un estudio sobre Joan Manuel Serrat, que justamente coincidió con el temporal, y les comunico que ese acto va a tener lugar seguramente en febrero o en marzo del año que viene. Hoy tenemos el inmenso honor de tener con nosotros a una antigua alumna de la facultad, Laura Rodríguez Díaz, que el año pasado ganó con su poemario Anuncio, un premio muy prestigioso para jóvenes talentos, el premio El Ojo Crítico de un programa de Radio Nacional, que os recomiendo. Creo que se emite a diario de 3 a 4 de la tarde, muy gran programa. En fin, y bueno, en cuanto en la facultad supimos que se habían dado a Laura, pues de inmediato supimos que la queríamos invitar. Qué mejor que tener en este espacio que alguien que se ha formado en estas aulas, como él creo que ya nos va a comentar. Así que lo primero, Laura, felicitarte con retraso por tu premio y darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y también, como no, agradecer al profesor Carlos Peinado, del cual ya he abusado varias veces para tenerle en estos actos. El año pasado colaboró, también este año va a colaborar, en breve también va a colaborar en otro acto de poesía y, como digo, siempre dispuesto a participar. Así que, bueno, yo ya termino mi intervención. Les agradezco de nuevo a Laura y a Carlos que estén aquí, a todos ustedes, y lo que seguro va a ser una excelente velada poética. Así que, Laura, muchísimas gracias. Estás en tu casa. Buenas tardes. Bueno, yo encantadísimo de estar esta tarde aquí acompañando a Laura. Es para mí una alegría y me hacía mucha ilusión poder compartir este rato de diálogo y escucharla recitar, ¿no? Se me presentaba como algo difícil el presentarla porque casi todos la conocéis, pero como algunos no, pues cumpliré con el rito muy breve de, bueno, como decía Nacho, pues recordar que ella ha estudiado Filología Hispánica con nosotros en la Universidad de Sevilla y también en la Universidad Complutense de Madrid, que edita la revista Caracol Nocturno, que surgió justamente también de la facultad como una iniciativa de unos jóvenes en el aula de cultura y que se ha convertido pues, en una revista ya pues, a nivel nacional, ya fuera de la facultad, pero esperemos que pueda seguir mucho tiempo esta revista, que ha publicado en múltiples medios, como digo, Palabra, Cegel, Casa País, Apostasía, bueno, podría enumerar muchísimos. Fue finalista de la 7ª edición del Laboratorio de Creación Ucopoética, ganó el premio del concurso Crea Sevilla Joven en la modalidad de escritura creativa y el que presenta hoy es el segundo poemario, porque antes ya había escrito San Lázaro, que comparte alguna de estas características, pero es un libro bastante vallejiano o con un trabajo lingüístico diferente al que hoy nos convoca. El 23 cuando sale el anuncio, después se le concede el premio Ojo Crítico, como decía Nacho Guijarro, que es también tiene esa virtualidad, que es un premio al que no te presentas, sino que se concede a una obra ya presentada, lo que es un valor para mí también muy superior, ¿no? Bueno, por mi parte, la presentación acabaría aquí porque creo que lo interesante es que hablemos sobre el libro. Sí que quería partir, también habíamos un poco sobre ello, sobre el disparadero del libro, ¿no? Ahí el libro responde a una serie de pulsiones, de intereses, de elementos que están ahí subyaciendo y que le van a conferir su carácter orgánico, pero hay dos disparaderos concretos que hacen que catalice, por decirlo así, ¿no? Por una parte, la Anunciación de Fra Angelico, por otra parte, ya ese primer poema que surge de ver 3 anunciaciones de Rambert. Bueno, antes de empezar a contestar esta cuestión que me plantea Carlos, me gustaría darle las gracias a la Facultad de Filología por invitarme. Siempre digo que para mí es crucial haber estudiado Filología Hispánica a la hora de escribir. Es determinante, creo que de hecho no escribiría poesía si no me hubiera decantado por esta carrera. Y estoy especialmente contenta también por el hecho de que sea Carlos quien dialogue conmigo, porque sin duda es uno de los mejores profesores que he tenido en la carrera
y la admiración que tengo hacia él es enorme, entonces me siento muy afortunada en ese sentido. Y también daros las gracias a vosotros por estar hoy aquí. También tengo la suerte de ver caras muy queridas entre el público, entonces pues no sé, estoy nerviosa pero también estoy muy contenta. Y bueno, como dice Carlos, hay dos obras que principalmente inician el diálogo del libro. La primera de ellas es La Anunciación de Fra Angelico. Como ha mencionado antes Carlos, tuve la suerte de cursar un año de la carrera en la Universidad Complutense. Encontramos un piso, aquí está María Limón, que además de una gran poeta fue mi compañera de piso. Encontramos un piso que estaba bastante cerca del Museo del Prado y era recurrente el hecho de ir al Museo del Prado, colarme por la puerta pequeña, no por la grande, que se accede así más rápidamente a este cuadro, y recuerdo muchos días de sentarme frente al cuadro y contemplarlo. Parecía que el cuadro me decía una cosa diferente en cada momento, y en este momento de contemplación fue cuando me di cuenta de que el cuadro me permitía tratar muchas de mis obsesiones, porque ya en San Lázaro había intentado plantear de qué forma la palabra es un acto, ¿no? O sea, decir es hacer, y aquí pues, bueno, se plantea una escena en la que en el momento en el que el ángel dice hace algo, ¿no? Es el inicio de la familia, y también me interesaba mucho ver de qué manera la palabra tiene una potencia social también, ¿no? Y igual que me estaba preguntando por el lenguaje, quería preguntarme por la familia, y el cuadro me permitía, pues como digo, abarcar como estas dos dimensiones que serían las más relevantes del poemario. Y precisamente el punto de salida también fue las 3 anunciaciones de Gambé, porque fui al Teatro Central, asistí a esta obra como, no sé, un año antes o así de empezar con la redacción del poemario. De hecho, la redacción del poemario se inicia con el primero de los poemas, ¿no? No es un poemario en el que yo tenga como una suma de poemas y decida cohesionarlos, sino que intenté trabajar una narratividad, y al escribir el primer poema, al asistir a esta obra, me di cuenta de que había ahí una potencia que podía seguir desarrollándose, y bueno, las 3 anunciaciones de Gambé son 3 monólogos. Hay 3 vírgenes, cada una de ellas habla en una lengua diferente, y la primera es una virgen del 480, que se comunica con el público en una sala con oscuridad absoluta. Lo único que tiene iluminación en la escena, bueno, ahí se ve como, me imagino que estas serán las fotos que se llevan a cabo para la promoción de la obra, pero en el espectáculo en sí, lo único que tiene iluminación, y es una iluminación muy tenue, es el lirio, ¿no? Y ese recurso relativo a la oscuridad tenía mucho que ver también con lo que esa virgen decía, ¿no? Porque básicamente el monólogo lo que plantea es como el vacío nos empuja a decir, y ese decir es una forma de gestación que, bueno, está todo ya en el primer poema, me inspiró mucho y quise como continuarlo de alguna forma. También me interesaba mucho de esta obra como la Virgen es un ángel también, ¿no? Ya veremos luego qué tiene que ver con anuncio esto, pero esa dualidad me gustaba mucho también. Sí, bueno, la verdad es que en esta introducción has dado algunas de las claves fundamentales, ¿no? Porque aparece la violencia, la generación de la familia, la palabra performativa, palabra espermática, dirás también en otra ocasión, la crisis y el trabajo lingüístico, las distintas voces, en fin, está ahí como en semilla. En realidad, en el primer poema está en semilla todo. Quizá, bueno, yo tenía el vídeo este de Rambert, pero no sé si se ve bien o... Quizá podemos empezar leyendo el primer poema, que es como el comienzo de todo, y ahí se verá todo lo que decías, ¿no? Es un poema ahí semilla, seminal, que guarda todo dentro. He roto la lámina del cielo con la violencia de una nube, una orilla a cada costado para gritar sin voz, yo anuncio. Mi espada es un lirio que obliga a abandonar todo movimiento. Quieta, si cierras los ojos, verás, una escena en pausa es un gesto repetido infinitamente. Vendrán los hombres y soñarán
el cruce blanco de tus manos para tocarlas. Pulcra dadora de vida, los incrédulos te rezan. Obediente, casi niña, te rogamos nuevos, lactantes del sistema. Una madre es la madre, eres. Abre tus pechos turbios de leche. Prometemos no cerrar la boca jamás. Vivir es una voluntad inacabada, el deseo de algo que no sucede, ir hacia dónde. Prometemos no terminar de ser hijos hambrientos. Las mismas manos nos iluminan, mi bóveda celeste es igual a la tuya. Tengo alas, tienes manto, eres mi reflejo, ya sé, hablo sola. Soy un ángel y una virgen, un espejo sobre el que digo, así sea. Muy bien, impresionante. Pero a mí lo primero que por decir una de las cosas que estabas comentando, de lo que la primera vez que leo el libro me desorienta, que es una desorientación causada, ¿no? Es la de las voces, como decía, igual que sucede en el texto de Gambert, en realidad el yo poético aquí, ¿quién habla? Habla ángel, dice soy un ángel, una virgen, ¿no? En otro momento dirá una niña, ¿no? unas páginas después, con lo cual sí que hay un cierto conflicto, una búsqueda de la voz, un diálogo dentro del propio poema que al principio desconcierta, pero que uno va entendiendo que es como una especie de lucha interna o de coloquio, diálogo interno, ¿no? Sí, o sea, igual que en el cuadro la figura del ángel y la virgen están enfrentadas y parece que asistimos como a una imagen en reflejo, ¿no? Igual que también, como decía antes, en Gambé la virgen es ángel también. Me interesaba que el sujeto lírico partiera de la idea de que aquel que sufre la violencia también puede generarla, o sea, la violencia como una realidad que no es esencial a los sujetos, sino que son las circunstancias lo que hacen que una persona pueda generar o recibir violencia, e igual que en el libro se trata una violencia relativa a la feminidad, o sea, hacia la feminidad, creo que los sujetos femeninos igualmente pueden tener otra serie de privilegios que hagan que otro tipo de identidades sufran, ¿no? Entonces, no quería delimitar de alguna forma la figura, eso como digo, del victimario y la víctima, sino quería que fuera algo mucho más fluido. No quería tampoco partir desde posiciones estancas, porque me parecía como muy fácil. Estoy un poco en contra de esta poesía social, de lenguaje explícito. Entiendo las intenciones que hay detrás, entiendo la idea de urgencia, ¿no? Y el deseo de comunicación inmediata, pero también me interesa la poesía como unir a tientas, y ahí creo que interesa también lo que es problematizar las identidades, ¿no? Al final la poesía me permite de alguna forma acceder al mundo, acceder a mi propia identidad, construirla, y eso es un proceso, o sea, no es algo que creo que deba plasmarse en el poema de forma instantánea, sino ir construyéndose poco a poco. Sí. En realidad, claro, se va construyendo a lo largo de todo el libro, ¿no? Todo ese juego. Y es verdad que uno de los elementos más interesantes y, en mi opinión, más fructíferos del libro es justamente que la aparición de la violencia se muestra de manera muy compleja, interiorizada y en las distintas voces, ¿no? Yo pensaba contrastándolo con Gambé, en el cual la segunda virgen es muy sermonea un poco, ¿no? Por decirlo así coloquialmente. Pero aquí no hay ese tipo de discurso y una de las cosas que quieres dejar clara. Sí. La segunda virgen, una virgen barroca que habla en español y habla desde la plaza, no tiene nada que ver con el ambiente de la primera escena, es mucho más explícita, ¿no? Y hay, como digo, un mensaje político muy claro, muy delimitado, muy consciente, frente a la primera virgen que como digo, es más misteriosa, ¿no? Incluso me parecía que no solo a nivel de escenografía, sino verbalmente era más esteticista también, y fue sin ninguna duda la que más me llegó, ¿no? Sí, aquí en este sentido existe en algunos momentos esa idea del tomar poder, tomar
fuerza y tomar voz, especialmente al final del libro, ¿no? Hay una toma de conciencia, un nacimiento paulatino, y ahora a lo mejor hablamos de eso, pero siempre de manera compleja, porque, como dices, al mismo tiempo que se libera de la violencia, también puede causar violencia, ¿no? Sí, le dice incluso al padre, yo también soy cruel, ¿no? Sí, de hecho, rescatando lo que habías mencionado antes de la niña, ¿no? Por ejemplo, creo que el poemario va hacia la claridad porque el proceso de encuentro de encuentro con uno mismo va cerrándose, y ese es el momento en el que el sujeto dice, bueno, yo he utilizado este imaginario, este mito como una máscara, y ahora no es que me la quite, pero sí que llamo la atención sobre ella, ¿no? Y digo, realmente yo no soy esto con lo que me he estado identificando, esto ha sido una especie de caballo de Troya, ¿no? Yo he querido coger un mito para transgredirlo, y no significa que yo me esté deshaciendo de la belleza que tiene el mito. Me interesa igualmente por eso, ¿no? Pero ya sí que hay como una conformación más sólida del yo. Y bueno, la relación con la niña tiene mucho que ver, me interesaba mucho los personajes que Alejandra Pizarnik va creando en su poesía para hablar desde el yo, pero de una forma que no fuera fluorescente, ¿no? Sino que esté oculta, ¿no? A través de esos personajes. Y uno de los personajes que utiliza es la niña, ¿no? La viajera, la sedienta, no sé, tiene como mucho. Pero me gustaba mucho la idea de denunciar ciertas violencias desde una especie de tratamiento no paródico, pero sí que hay cierta ironía, ¿no? en esa persona adulta diciendo, claro, como si una niña. Y esa idea también está muy presente en Anuncio. Bueno, creo que se ve ya en el primer poema justamente ese juego de desmontar el mito, ¿no? Porque quizá lo que se ve al principio es la violencia de fondo, ¿no? He roto la lámina, la espada, que es el lirio, ¿no? Sí. Con lo cual ya se lleva a lo que sería la escena de la belleza, en el fondo a la imposición de una violencia por parte, irás viendo, de la figura del padre, de lo familiar, de lo paternal, ¿no? Sí. Me interesaba mucho, como digo, partir del mito, porque también había una serie de referentes que me interesan muchísimo. Está ahí la Medea de Chantal Meillard, por ejemplo. Ella parte del mito de Medea, pero termina centrándose sobre todo en una crítica a la familia, en un estudio, un rastreo, ¿no? de la importancia de la figura de la madre, cómo la madre genera violencia al darle vida a un hijo. También me interesa mucho de la Medea el tema de la animalidad, de qué manera un estado animal nos permite salir de lo ético y precisamente hacer la reflexión ética, ¿no? O sea, librarnos de todas esas imposiciones morales para poder reflexionar sobre el bien y el mal. Esa fue una lectura clave para mí. También Historia de la leche, de Mónica Ojeda, que toma el mito de Caín y Abel y lo feminiza, hace que los personajes sean mujeres y precisamente también hay como un reproche hacia la madre, ¿no? Hay también una fusión de imaginarios porque ya no está como ese dios colérico masculino, sino es femenino, y ese dios, esa diosa es también la naturaleza, ¿no? Y hay un conflicto con la hermana, hay también una problematización de lo que es la familia a través del mito y a través de la transgresión. Entonces, para mí fueron dos referentes muy importantes. No sé qué era lo otro que me planteaba. Bueno, el desmontaje justamente del mito a través de la violencia, me quedaba pensando porque en el caso, por ejemplo, de Maillard, sí que se ve muy claro, me parece al principio, esa perpetuación de la estirpe y de la herencia, esos lactantes al sistema o ese sometimiento desde que se entra ya a un sistema al que se penetra, pero sin embargo sí hay, en diferencia de lo que se encuentra en Chantal Maillard, sí que hay una reivindicación del deseo, ¿no? Y el deseo del sujeto y esa voluntad, esa hambre, no vista necesariamente como negativo, ¿no? Sí. Creo que eso tiene mucho que ver con lo que mencionábamos antes del factor identitario. O sea, de alguna forma, para mí es indisociable la idea de deseo con la idea de conformar una identidad. Entonces, tampoco quería caer, como digo, en una moralina y en que el libro fuera algo esencialmente
triste, ¿no? O sea, me suele pasar mucho con los libros, con San Lázaro también me pasa, como que empiezo en una desubicación inicial, suelen ser poemarios áridos, ¿no? A la hora de entrar en ellos, estoy como muy enfadada y por eso me siento a escribir e intento tratar una serie de conflictos y luego, de alguna forma, los conflictos no se terminan de resolver, pero sí que es verdad que hay un intento por buscar la belleza, ¿no? O sea, me he dado cuenta que es algo que hago mucho en poesía, de hecho menciono muchas veces la palabra belleza, en este libro también. Es una forma de decir, estoy enfadada, estoy haciendo una crítica, estoy problematizando una serie de cuestiones que me preocupan, pero a la vez también estoy escribiendo porque deseo encontrar la belleza, ¿no? Es como la otra cara de la moneda en lo que se refiere a mi poética, creo que sí, sí. En ese sentido, el deseo es una pieza clave. Sí, también hay, creo que por contraposición a Maillard, sí hay una especie de búsqueda de una síntesis, es decir, vas a deshacerte de un modelo de belleza excesivamente, o que se puede ver como opresivo, en tanto que es solo una parte de la realidad, pero se va a buscar, ahora veremos en otros poemas, otra belleza mayor, más integral. A lo mejor podemos avanzar y leemos, ¿no? También por escucharte más poemas, en la página 17, quizá. Ahora mírate y haz del reverso del espejo una imagen sólida. La luz que huye cierra un círculo vacío en los ojos y deshace los tiempos del verbo. Si la luz solar no se descompone en los varios colores del espectro, inunda los cuartos de nieve. Ahora mírate y observa, tras los segundos que dura la quietud, ángel, lirio, bóveda, cómo te desformas sin el esqueleto del lenguaje hasta ser agua. Que parece ese símbolo tan, bueno, universal, pero lezamiano también del espejo, ¿no? Sí. Que en una de las entrevistas, pues, citando a Lezama, vinculabas a la identidad. En realidad, el libro, tal como lo leía, me parecía leerlo yo, hay una búsqueda, el deshacerse de ese modelo o de esa imagen que ha caído sobre el yo poético, ¿no? Sí que hay una búsqueda de la identidad y acaba con un cierto nacimiento final, ¿no? Sí. Me interesa mucho de Lezama esta cita que él de forma de San Pablo, o sea, él rescata esto de in speculum per imago, y el sentido que él le da es el hecho de que a través de la cultura nos reconocemos, accedemos a la realidad a través de la cultura y precisamente la cultura, el arte, o en el caso de Lezama la poesía, es lo que le permite acceder a la realidad y es lo que le permite constituir una identidad, ¿no? Y por eso es tan importante para él el mito de Narciso, creo que de alguna forma también está en el poemario. Entonces, pues sí, constantemente se está jugando con la idea del espejo como una idea de conformar sujetos a nivel identitario, como digo, también muy relacionado con esta idea de la ambivalencia, ¿no? De los papeles en el ámbito de la violencia, y se vinculó también mucho con el agua, ¿no? El agua como nacimiento, como dices, ¿no? El agua como bautismo, también en uno de los poemas se menciona el bautismo como una especie de pintura. Turbia. Sí. Entonces, sí, estas ideas en torno a lo identitario tienen mucho que ver con el agua también. Sí. Claro, ahora que decía lo del Lezama, es verdad que también se recibe un espejo, una imagen cultural que rompes para volver a consolidar otra imagen, ¿no? Y ahí del espejo acaba en el agua la necesidad un poco como de, bueno, destrozar lo recibido para llegar a una imagen diferente. Bueno, en la muerte de Narciso de Lezama eso también está, ¿no? Porque el último verso es: así Narciso averiguó callado, así Narciso en pleamar fugó sin alas. Es decir, Narciso de Lezama se da cuenta de que está viendo su propia imagen y se salva, ¿no? Se salva a través del conocimiento. También está el sapere aude ahí de fondo, ¿no? El permitir, o sea, la cultura como algo que nos permite acceder a lo que es lo social, pero también acceder a nosotros mismos y una forma de salvación. Vamos a seguir leyendo, vale, ¿no? Y así te escuchamos. A lo mejor el 18º, el de la página 18, perdón. Sí. Donde creo que se ve justamente también esa idea de la búsqueda y del conocimiento. Estoy en el fondo de mí misma,
esperando el blancor del momento, un abrirse en dos el espacio, dos porciones simétricas de plumas desplegadas que borra mis ojos y deja sola mi boca, tanteando cada pliegue para conocer la materia de nuevo y por primera vez. Mendiga de ti, antigua luz de cada día, nunca te he tocado, la mano extiende líneas doradas, pero ya punzas mi carne. Bueno, aquí aparecen algunos símbolos que van a verse a lo largo del libro, ¿no? Uno, porque yo te he preguntado alguna vez, el de la boca, que creo que es muy polisémico, ¿no? En el poemario. Y ahora a lo mejor lo comentas. Y la otra que te quería preguntar es, por algo que aparece en tu entrevista, aparece aquí, esto en el fondo de mí misma, la boca también como forma de conocimiento, como si volviera a ser niño, ¿no? Sí. Conociendo a través de la boca y no tanto de la vista, quizá, ¿no? El instante, el momento de revelación, la poesía como conocimiento. ¿En qué medida es eso? Cuando en otras entrevistas habla la poesía es un encuentro, ¿no? Es decir, al final vivimos como en esa encrucijada, ¿no? Entre el encuentro, los otros, y esa parte social que aparece en tu obra de manera muy compleja y también el conocimiento. A ver, con respecto a la boca como símbolo, me interesaba mucho, y esto ya lo planteaba también San Lázaro, el hecho de que siempre vinculamos el lenguaje con lo ideal, con lo mental, pero necesariamente necesitamos de un cuerpo para decir. Entonces, pues ahí la boca estaría muy relacionada con esta reivindicación del lenguaje el lenguaje reclamando un cuerpo para ser, y con esta idea de constituir identidad a través del lenguaje que está en el poemario. También tiene mucho que ver con, y está relacionado con lo que digo ahora, el hecho de ir conociendo intuitivamente. O sea, tenemos muy asimilado la idea de saber con la idea de racionalidad, pero también me interesaba ver de qué manera podemos conocer intuitivamente. Es algo que me gusta mucho en poesía, que creo que tiene mucho que ver también con que no me interesen tanto ciertas poéticas que tienen que ver con, como digo, con la claridad. El hecho de que a través del propio lenguaje yo pueda ir conociendo intuitivamente. Y esto se conecta también con lo que me pregunta de la comunidad y el conocimiento. Entiendo la poesía como una forma de acceso a la realidad, como una realidad identitaria también, pero para mí no hay una bifurcación entre eso y llegar al otro, porque al final no puedes entender las identidades de forma aislada, ¿no? O sea, de alguna forma funcionamos a través de la diferencia y de la similitud con el otro. Aunque yo esté sola en mi cuarto escribiendo, tengo un bagaje previo que nace de la idea de que la poesía es una realidad social, ¿no? Entonces, eso es algo que también tengo muy en cuenta, aunque, como digo, no haya esta urgencia por comunicar y porque el mensaje social sea explícito. Sí que creo que tiene un peso político, ¿no? Podríamos decir incluso este lenguaje a tienta. Algunas que otra vez también he dicho que precisamente en una etapa de tanta prisa, inmediatez, etcétera, que de repente tengamos un poema en el que, bueno, hay una serie de dificultades, abstracciones, que incluso no hay ningún sentido cerrado, ¿no? Como que el texto es una suma de posibilidades, una suma de lectura, tiene un potencial revolucionario para mí, ¿no? O sea, que a lo mejor yo lea un poema hoy y lo vaya a entender dentro de 3 días o más, no lo sé, o que necesariamente tenga que compartir mi lectura con la de otros para que se constituya el poema. Todo eso para mí casa mucho con la idea de la poesía como conocimiento. Claro, descodifica lo que se piensa, se dice, ¿no? Y se asume por todo de manera inconsciente. Y luego en lo que comentabas aparece otro elemento central en realidad en toda tu poética, pero en el libro, que es la corporalidad, ¿no? Y en uno de los versos, creo que lo había puesto en una diapositiva, pero es como la carne es el centro, creo que decía, sí, o similar, ¿no? Sí, yo creo que esto al final es una continuación de San Lázaro, porque en San Lázaro parto de un imaginario hospitalario relativo a la enfermedad,
para plantear lo comunitario en torno a un espacio, ¿no? Como es el Hospital San Lázaro, y como digo, tiene mucho peso esta idea del lenguaje como cuerpo, y aunque creo que Anuncios es muy diferente a San Lázaro estilísticamente, hay un salto, quise como que a través de esta serie de cuestiones se trazaran unos vínculos. Creo que también es muy importante con respecto a la autoconcepción, ¿no? Qué sensaciones tenemos físicas, las violencias, ¿no? También, aunque muchas veces pensemos que las violencias son virtuales, están haciendo pozo en nosotros de una manera física. O sea, al final el estrés, la ansiedad o ciertas violencias que pueden ser sutiles tienen una repercusión en nuestro cuerpo y eso es algo que he intentado plasmar en el libro. Sí. Creo que a lo mejor podemos buscar algunos de los poemas en los que aparezca esa corporalidad de manera notable. Por ejemplo, en la página 20 hay uno de ellos que recoge un poco todo lo que puede ser frente a la luz, lo más terreno, ¿no? Porque el cuerpo, pero habla también de lo más terreno, de lo más bajo. Me interesaba mucho también, antes de leer, esta idea de Simone Weil de que solo a través del sufrimiento y del ser consciente de que sufrimos una serie de violencias surge en nosotros el deseo de trascendencia y de búsqueda de la luz. Creo que leer La gravedad y la gracia también fue determinante a la hora de escribir este libro. El vacío es el que abre espacio a la luz, ¿no? Bueno, y leo el poema de la página 20. Me cubre un perro negro y aprieto puñados de moras para que un zumo turbio llene de sangre el algodón que me desnuda las piernas. El ángel siempre anuncia la suciedad pura del verbo y exclama suavemente: hunde la mejilla en el limo, celebra la mano en la nuca, grita todo el cielo sobre la tierra. Solo los lirios tronchados inician el lenguaje, la familia. Nuestro deber es perpetuar esta violencia. Es uno de los libros, uno de los poemas simbólicamente también para mí más que golpean, ¿no? Porque ese me cubre un perro negro, hay que leer, bueno, uno lo lee con el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su sombra, ¿no? Ese cubrir de repente ha sido pasado por el perro negro. Entonces ese choque entre lo blanco y lo negro que de repente se une, esa transposición, pues es una subversión simbólica, ¿no? del poemario. Sí, además me interesaba ampliar el bestiario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no solo estuviera la paloma como un símbolo de pureza que aparece en algún poema, pero creo que queda en una posición más periférica frente a otros animales que tienen como mucha más fuerza, presencia física, que como dices tú son de color negro, ¿no? Hacen ahí un contraste con la imagen de pureza. Se relaciona también, creo, mucho la idea de la inclusión de los animales con esto que decía del conocimiento como algo más intuitivo, el salirnos de la norma a través de esa renaturalización, ¿no? Frente a la desnaturalización que supondría la cultura, así pensando también de una forma lezamiana. Sí. También el poema es interesante es algo que aparece en todo el libro, lo comparte esto con otros poetas jóvenes como Carla Niman, ¿no? Que es lo que sería, en términos de Kristeva, lo abyecto, ¿no? Es decir, el escupitajo, la sangre, la suciedad, los fluidos, y aquí aparece de manera... decía Kristeva que es como, bueno, la manera de perturbar un orden impuesto, una identidad impuesta para ir buscando pues otra identidad diferente, ¿no? Es decir, aquello que se ve como repulsivo, sí. Sin embargo hay que reintegrarlo como propio. Sí, claro, o sea, todo lo que sale de nosotros y es potencialmente peligroso, como la sangre, la orina, las heces, etcétera, tiende a ser apartado por la norma, ¿no? Y sin embargo estos sujetos que quedan fuera de la norma deciden reapropiarse de estos fluidos como símbolos, ¿no? Y dicen, si yo estoy fuera, voy como a abrazar aquello que también está fuera y lo voy a hacer parte de mi imaginario
y me va a constituir como sujeto, ¿no? Entonces es verdad que también está la idea de la leche, el esperma y tal, está presente en el poemario. Sí. Recuperar aquello que ha quedado expulsado, ¿no? Y volverlo a integrar, que es algo que leo en uno también de los versos más potentes para mí del libro que aparece aquí, La suciedad pura del verbo, ¿no? Que además ocupa un espacio también central aquí, ¿no? en el poema. Es como, no es el único oxímoron que aparece en el libro, pero es ese intento en realidad de coincidencia de los opuestos, ¿no? Es decir, reintegrar de una manera, reintegrar lo que parecía opuesto. Ahí parece que solo cabe la luz, pero hay otra parte, otra belleza que es la que rescatas en el libro. Sí, creo que también hay un intento por naturalizar la suciedad, ¿no? En el sentido que, no sé, pienso en este verso de Juan Gelman de esta pureza es la que ando por impuro, ¿no? O sea, como que necesariamente estamos buscando el orden, la claridad, la limpieza, pero tendemos naturalmente a ese caos, ¿no? Entonces, lo normativo es precisamente el fijar, ¿no? Qué es el orden y el resto se queda fuera y eso pues muchas veces es un motivo de violencia, ¿no? Porque quien decide qué es lo normativo al final es aquel que está en el poder y puede decir esto sí o esto no, ¿no? Ordenar un poco la realidad. Y los sujetos que se quedan fuera de esa elección que ha hecho otro tipo de identidad pues sufren una violencia y precisamente pues intentan reaunar de alguna forma, ¿no? Lo que queda como fragmentado. Bueno, a mitad del libro hay un poema, diríamos que está justo en la mitad, porque delante hay 12, detrás hay 11, y me parece central, que es el que está en la página 24, que bueno, por tu manera de componer es intuitivo, ¿no? Orgánico y demás, no has hecho como otros hacen, ¿no? Una relación después de... Quizás he ido organizando, pero no mirando el número en el orden de cada uno de los poemas. Y sin embargo, cuando vi este poema, que me pareció muy interesante, para la comprensión global del libro, resulta que está en el centro, ¿no? Bueno, ¿puedes leerlo? A ver. A veces encierro dulcemente un pájaro en la boca para sentir el temblor de todas las muchachas con úteros vacíos, manos desplegadas, impacientes por ser alguna nube, aunque la sangre desmembre cada día sus cuerpos. Odio a estas muchachas porque nadie me dio palabras para reconocer que las deseo. Otras veces miro al cielo y soy una de ellas, con las extremidades divididas a la espera de un ángel. Bueno, me parece central varias cosas. Lo primero, la aparición de una imagen sacrificial, que no es la primera, después aparece otra también muy poderosa. Quizá podemos introducir aquí el concepto, aunque había pensado traerlo más adelante, pero aquello del sacrificio o el acto poético como forma de sacrificio, ¿no? Que decía Angélica Lidl, que es una autora para ti muy también frecuentada y relevante, ¿no? Y aquí aparece ese desmembramiento a la espera de un ángel que a mí me recordaba, no tiene nada que ver, pero hay un pasaje del Génesis, curiosamente, en el que Abraham tiene que descuartizar una res como sacrificio y hasta esperar que baje el ángel de Dios, ¿no? Ahí como fuego que lo quema todo. Y aquí aparece otro desmembramiento, una imagen sacrificial, ¿no? Sí, creo que tiene mucho que ver también con lo que decíamos antes de las identidades que al quedarse fuera de la norma de alguna forma se sienten fragmentadas, ¿no? O sea, cuando yo deseo, los sujetos a los que deseo los concibo como un todo compacto, ¿no? Pero luego yo realmente comparto esa identidad con lo deseado, ¿no? Y por qué yo sí me siento fragmentada, ¿no? Hay también como esa dualidad, esa tensión que se va estableciendo a lo largo del poemario. Y bueno, Angélica Lidl creo que es una autora
clave en lo que se refiere a pensar este libro, ¿no? Cómo fue concebido. Empecé a leerla de una forma mucho más intensa a raíz de la escritura de este libro, y ella tiene una colección de ensayos que se llama precisamente El sacrificio como acto poético, en la que, en resumidas cuentas, lo que viene a decir es que el poeta es aquel que se sabe fuera, ¿no? Porque está expulsado, y está expulsado porque ha dicho una serie de cosas que son desagradables, ha transgredido, y en eso hay una potencia política, o sea, la figura del poeta como aquel que tiene el papel de cambiar la sociedad, pero por eso mismo tiene que sufrir la expulsión de la ciudad, ¿no? Y precisamente ver en una autora este interés en lo político a través de la literatura, sin ser precisamente una escritora que reivindique, como digo, esta línea más conversacional o más social, ¿no? Social entendida como lo que decía antes de la claridad lingüística, me llegó mucho y me dio muchas pistas, ¿no? A la hora de cómo encaminar el poemario. Y en ese poema que está en el centro del libro, donde se produce ese momento de fragmentación y de ruptura, hay unos versos que casi la única alusión en el libro, pero que va a ser como el disparadero del siguiente, bueno, el siguiente poema, que será Las niñas de plata, ¿no? Sí. Que es el nadie me dio palabras para reconocer que las deseo, ¿no? Otra vez miro al cielo. Es casi aquí en la fragmentación un momento de revelación, ¿no? Que después se va a profundizar, ¿no? Que en cierta manera, en este juego poético, contrastando el libro con Las niñas de plata, claro, aquí hay todo un montaje, está toda la iconografía, y de repente se abre y aparece algo que parece que está muy en el centro, y me parece también por ahí que es como esta poética, un poco poética del silencio, que es en la cual hay una gran contención, hay mucho contenido eludido que solo se ve a través de chispazos, ¿no? Y claro, cuando llega te deslumbra, después se va, pero te tienes que quedar con esa clave que ha aparecido ahí, que te ayuda a entender tanto el fondo, ¿no? Es decir, esa palabra impuesta que nos ayuda a nombrar lo que se desea, de la cual se está deshaciendo, para poder, quizá en el siguiente libro, nombrarlo con más claridad, ¿no? Sí, me pasa mucho que de alguna forma se me solapan las composiciones poéticas, quiero decir, empiezo a escribir un libro y cuando todavía no lo he terminado empiezo a escribir el otro, entonces ya digo, bueno, pues necesariamente tengo que terminar este, ¿no?, para poder ponerme con otro. Entonces eso me pasó con Anuncios, y creo que precisamente fomenta como la búsqueda de nuevos estilos, como un agotamiento de tus propias formas, ¿no? Y con Anuncios me pasó que, como bien dices tú, hay una contención, hay una forma de nombrar a través del silencio, ¿no? Lo que está oculto, o sea, aquello que es cerca, ¿no?, realmente marca lo que está oculto. Y con Las niñas de plata aquí se hace algo muy diferente. Hay muchas claves que están en Anuncios en Las niñas de plata, por eso se publican juntos. Bueno, Las niñas de plata, para quien no lo sepa, es un poema largo, ¿no?, que acompaña pues precisamente a esta serie de poemas cortos que están en Anuncios. Ya a nivel visual, ¿no?, más primariamente ya hay un contraste grande, y luego pues estilísticamente lo que quería hacer Las niñas de plata es darle como una impronta de chorreo, ¿no?, de lingüístico, verborreico, de sacar también los pies del plato, que toda esta violencia contenida en Anuncios se disparase, y permitirme también ser un poco irónica, ser un poco gamberra, ¿no? Y bueno. En cierta manera, bueno, a veces la poética del silencio puede ser el resto de esa violencia que impide que se desate ese lado escondido más gamberro, ¿no? Y en cierta manera, al consumir eso, yo recordaba del libro de Quignard, que es también sobre Medea, que habla de la puerta angosta. Aquí parece que la puerta también, incluso poética, es angosta, y hay que nacer, y efectivamente ya después se dispara en Las niñas de plata, ¿no? Ahí se acabaron los frenos en cierta... Bueno, la hay porque hay trabajo, ¿no? Pero al menos
excesiva, se acabó la excesiva violencia de esa poética contenida, ¿no? Bueno, podemos avanzar y leer algo, ¿no? sí. Por ejemplo, bueno, ¿qué tú prefieres? No, tú sabes más que yo de mi propio libro. No, que va. Sí, sí. No sé, alguno que ejemplifique. Por ejemplo, conectando, porque acabar con esto del sacrificio en la página 34 y luego el 35 que habla de la lengua y el lenguaje y demás. Vale. Parto la manzana en dos, señalo las semillas. Tenemos ombligo y muerdo su carne ahora decididamente. Todo avanza hacia la ruptura, pero llevar en la boca la realidad es una forma de conquista, verbo espejo, nuevo fragmento de mí en el que habito el deseo. Yo lo anuncio, yo, y yo, y yo, y yo. ¿Nos escuchas, Padre? No queremos estar limpios. El ángel se precipita sobre el manzano y señala, así la mano inicia el ciclo de la pérdida, cabellos mojados de tierra, la sujeción a la muerte, boca llena de polvo. Abrimos los ojos al pudor y nos separan del paisaje plumas y llamas, río de espadas sin puentes. Fue el tiempo de la brisa, hundimos los brazos en la higuera o la sombra y de ella extrajimos sudor, espina, palabra. Poseemos el fracaso del lenguaje, errancia que nos permite habitar el mundo, llegar hasta el lirio y morderlo. No tengas miedo, te saludo. Bueno, este poema es el que cierra el libro, ¿no? Y se ve el recorrido, la inversión del mito. Si en el mito aparecía primero Adán y Eva, y como eso de Eva a ave, ¿no? Como decía ya en la Edad Media, ¿no? Aquí se hace el recorrido contrario, desde el ave, el saludo, acaba en la expulsión. Sí, sentía que en los tratamientos del mito de la Anunciación a los que había asistido, que precisamente dialogaban con el cuadro de Fra Angelico, esa esquinita de la expulsión muchas veces se quedaba como dislocada y me parecía una forma interesante de poder cerrarlo, ¿no? De alguna forma, si en el poemario hay una narratividad y voy avanzando hacia algún sitio, pues hacer también como ese barrido dentro del cuadro. Y bueno, en el último poema también está muy presente, bueno, se menciona explícitamente el fracaso del lenguaje, ¿no? O sea, me interesaba el hecho de no poder decir como una cualidad de la poesía, no como algo precisamente de lo que dolerse, ¿no? Quejarse, sino me interesa mucho algo que dice Anne Carson sobre la imperfección. O sea, ella dice que la imperfección que muchas veces genera falta de entendimiento y malos entendidos, etc., es una potencia porque abre los textos y permite que estemos continuamente queriendo decir, ¿no? O sea, si de alguna forma en el libro hay una identificación entre vivir y decir, eso es posible gracias a que nunca terminamos de decir, ¿no? Y bueno, como comentabas, el fracaso del lenguaje, la imposibilidad, y ligado también eso a la imposición, ¿no? A lo mejor puedes leer otro poema, vale. Por ejemplo, la página 29 del modelo lingüístico del hijo de la familia, u otro, antes de pasar ya a las niñas de plata. Vale. El primer modelo lingüístico del hijo es la familia. De ella aprende una primera variación contextual. ¿Es feliz mi familia? Tiene que serlo. Si toco la realidad con su boca, me esfuerzo en que me acepte para ser parte del mundo. Después el hijo conocerá a otros niños y sabrá por sus palabras si sus padres tienen un buen trabajo, alguno bueno hay, si nacieron en la ladera de los Andes como perro en misa,
si su boca ordena la realidad, mientras yo miro desde lejos. En este momento, o sea, en el momento de redacción del libro, estaba estudiando sociolingüística. Fue una de las asignaturas que más me gustó de las que cursé en la Complutense y precisamente leí un artículo en el que se hablaba de la madre como figura que permite la adquisición del lenguaje del niño y cómo, esto es lo que me parecía más interesante, la primera variación dentro de todas las que hay, que no hace falta que la explique porque aquí soy filólogo, es la sentimental, ¿no? El que el niño detecta los cambios de humor a través del lenguaje. Y precisamente como que esa idea me parecía muy interesante a la hora de vincular lenguaje y familia, ¿no? Que son pilares dentro del libro. Bueno, creo que podemos pasar a Las niñas de plata y leer un par de textos, Vale. los que prefieras sobre ella. Es un poema extenso, diferente por lo tanto después de la contención del libro anterior, ahora es un chorro que se dispara, también con imágenes oníricas, la influencia, comentó alguna vez, de Berta García Faet y de otras escritoras también que abrían el discurso, ¿no? Puedo empezar por el principio. Vale. Las niñas de plata tienen estómago y comen barro para ser inmaculadas de bocas terrosas. Yo soy una niña de plata y por eso vuelo sucia, con las palmas hacia arriba manchadas de sangre. Por haber visto a la mujer más bella del mundo, estoy sobre un plato blanquísimo, comiéndome a mí misma, abandonando la ausencia de color, la piel, un espejo que transparenta el mundo, volcándome hacia afuera lentamente, como el final de los volcanes. Espero impaciente la asfixia de la mujer más bella del mundo, pero sobre todo espero. Las niñas de plata sueñan con peces muy azules, muy densos, cuya carne es toda el agua de los lienzos de Chagall, aguantan la respiración y se masturban contra el aire. Cuando su cuerpo está cerrado, como la nieve de varios días, no silban, pero terminan hundiendo los dedos donde quieren que coman las palomas y otros pájaros pedigüeños. Entonces se revisten con sus entrañas y fingen no tener madre, vuelven a ser amapolas plantadas por quien sabe, hay flores que quien sabe, a la espera de que la mujer más bella del mundo las arranque o las pise, es lo mismo. Hay una hormiga de repente en mi libro. Convoca lo natural. Sí, sí. Bueno, aquí hay un sujeto, ¿no?, que se refiere a esas, que habla de esas niñas de plata, siempre en plural aparece. Sí. Quizá después del proceso de toma de identidad, ahora aparece de transformación del libro anterior, pero aunque se empieza a escribir, este ya empieza cuando estaba acabando el otro, ¿no? Sí. Esa aparición de las niñas, ese yo soy una niña de plata, como un nuevo nombre o como una nueva identidad, ¿no? Este ciclo de nacimiento del que hablaba Zambrano, por ejemplo, pues ahora ese ser niña de plata. Sí, o sea, se rescata esta idea de quitarse la máscara y presentarse como niña que está en anuncio, como bien dices tú también, a través de la multiplicidad, ¿no? O sea, no quería de nuevo hacer hincapié en esta imagen del sujeto aislado, encontrándose, sino que quería que el tratamiento fuera más colectivo y por eso está realmente en plural, aunque también es un poco tramposo, ¿no? Porque la mujer más bella del mundo es una, pero luego en el poema también se dice que la mujer más bella del mundo podría ser cualquiera, ¿no? O sea, que constantemente se está buscando una tensión entre lo individual y lo colectivo, entre la importancia del deseo de un sujeto en concreto, pero luego cómo eso se extiende, ¿no?, hacia la sociedad. Hay un ambiente un poco chagaliano, como dices ahí, ¿no?, más onírico, y luego otros momentos de carácter paródico, la verdad es que rompen y crean dinamismo y una nueva beta que seguro que exploras también en el futuro, cuando la voz poética fantasea con recibir premios y ser leídos por todos, ¿no? Además es que fue increíble porque una de las cosas que me preguntaron en la entrevista que me hicieron en El Ojo Crítico cuando gané el premio fue ¿cómo te sientes al haber ganado un premio muy prestigioso sin dotación económica? Que es precisamente lo que se critica, ¿no?, entre comillas, en el libro, y yo,
yo escribí eso. O sea que, pero bueno, si queréis leemos ese fragmentito. Vale. Las niñas de plata han pasado largas temporadas sin escribir poemas de amor. Enterraron el corazón bajo tierra y pegaron el oído al suelo, porque creyeron que esta era la mejor de las venganzas, hasta que un día se cruzaron con la mujer más bella del mundo. Está por todas partes, pero a veces es difícil de encontrar, y se propusieron escribir un poemario de 500 versos, ganar un concurso, salir en la prensa, ser queridas por la mujer más bella del mundo y por filólogos, periodistas, gestores culturales, libreros, profesores de universidad, sobre todo profesores de universidad, otros poetas, traductores, carteros, pintores, músicos, jardineros, pilotos de Fórmula 1, arquitectos, médicos y en especial toda la gente que no puede trabajar o que cree en la abolición del trabajo asalariado y en la ternura. Me parece fantástico eso. Bueno, más que seguir yo preguntándole, creo que a lo mejor pues abrimos para que cualquiera de los asistentes que quiera preguntarle algo, comentar, pues que pueda hacerlo. ¿Quieren ir a tomarse una cerveza ya? Entre las influencias he visto muchas literaturas hispanoamericanas, ¿no? Parece que de distintas épocas, pero me quiero centrar en Mónica Ojeda, que tú, no sé si lo que has citado es de las voladoras o de... No, de Historia de la leche. Eso es verdad que has dicho. Pero si podías ampliar un poco qué lectura has hecho de ella y qué influencia has tenido. Me parece una escritora muy interesante. Solo he leído Historia de la leche, no he leído su narrativa. Pero me interesa mucho el tratamiento de la violencia a través de la feminidad, de qué manera precisamente en el arquetipo de la mujer tendemos como a despojarla de la capacidad de violencia, ¿no? O sea, muchas veces, incluso desde sectores del feminismo, ¿no? Terminamos cayendo en un esencialismo, en decir las mujeres son así, los hombres son así, y precisamente este tipo de autoras que dotan a las mujeres de capacidad para el mal me parecen muy interesantes y por eso me influyó también mucho Historia de la leche. Eso es poesía de ella, ¿no? Sí, es poesía. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Cuéntanos un poco de tu, en fin, antes te pregunté tus planes futuros respecto a la poesía, a los demás no nos tenemos que referir, cuéntanos un poquito, te cambia un poquito tu trayectoria el haber ganado un premio tan prestigioso, aunque no tuviera dotación económica, cambia tu forma de ver la poesía, de concebirla, tu trato con los medios, con los profesores de universidad que acabas de mencionar como Carlos Peinado, no sé, ¿de qué forma impacta a un joven poeta como tú tan brillante el obtener un premio tan importante, ¿no, Laura? Se nota mucho a nivel de repercusión, o sea, la cantidad de eventos a las que me han llamado de ferias del libro, fundaciones, te sientes muy querido, ¿no? Cuando recibes este tipo de premios. Pero no pienso que me influya tanto a nivel creativo, ¿no? O sea, creo que al final, o sea, yo siempre he escrito pensando que no voy a ganar ningún premio. No estoy por la labor de ceñirme a ciertas estéticas que sé que pueden abrir puertas, ¿no? A nivel de ganar ciertos galardones. Prefiero trabajar con más autonomía y bueno, no sé, creo que evidentemente te abre puertas y te sientes muy querida y aunque no lo vayas buscando es algo que agradeces muchísimo, pero bueno, lo que estoy haciendo ahora creo que no toca de ninguna forma con los premios. Y por ejemplo, te ha permitido conocer a, no sé, a otros poetas, mejor a poetas que tú admirabas, contactar con ellos, con ellas, digo, ¿aumenta un poquito tu radio de acción poético? Yo es que creo que hoy en día con las redes sociales estamos constantemente en contacto con poetas maravillosos, de hecho muchos poetas de Sevilla que son de otra generación los conocí gracias a redes sociales, pienso por ejemplo en Juan Fernández Rivero, Enrique Fuenteblanca, Dafne Benjumea, ¿no? Son autores sevillanos, muchos de ellos estudiaron aquí, pero tenían algo más de edad que yo y entonces no teníamos contacto y fue precisamente a través de las redes sociales.
También tiene mucho peso el haber estudiado un año en Madrid porque, bueno, desgraciadamente, pues asistimos a una centralización de la cultura y hay mucha gente que se va de Sevilla para poder vivir de ella. Entonces, pues ese año para mí fue clave porque pude desvirtualizar a mucha gente a la que admiro y a la que hoy en día tengo muchísimo cariño. Pienso en Rodrigo García Marina, Juan P. Sánchez López. A mí me parecen nombres determinantes de la poesía joven y esa serie de vivencias pues sí te acercan al otro. Evidentemente, el ganar el premio y moverte, yo que sé, pienso también cuando estuve en la Fundación José Hierro, ¿no? Conocer a Laura Casielle, a Alberto Guirao, ¿no? Hay una serie de nombres que para mí son muy importantes y este tipo de actos pues te acercan a ellos, pero como digo, creo que en sí lo virtual tiene un peso muy grande. Gracias. ¿Más preguntas, dudas? No he leído el libro todavía, sí que he escuchado recitar en una ocasión y con la clase que con el maestro Cristo por la conferencia se me ocurre que poética es de una modernidad clásica, digamos, porque digamos que lo que puede tener en común quizá con otros poetas es el uso del simbólico del cuerpo. Estoy hablando de poetas mujeres, especialmente. Y por otra parte, encuentro una modernidad es muy distinta, ¿no? Precisamente por el uso del lenguaje y por el uso del símbolo y de la referencia artística, ¿no? Que se identifica, que son símbolos, ¿verdad? Son tensiones y unidades, ¿no? La mujer más bella del mundo, la niña de plata, la virgen, sujeto, son identidades afines, colectivas y personales, ¿no? Entonces, un poquito me recuerda incluso a mi libro de Narciso, ¿no? Por ejemplo, a la poética de poetas andaluces como Puerto de Cántico de Córdoba, el de Pablo García Baena, que también tiene conflictos de identidad, ¿no? Entonces, pues, me parece una poética de una modernidad brillante, pero basada precisamente en la tradición, en el mito, en un mundo simbólico súper rico, que es lo que yo pretendo, el mundo simbólico y el mundo y la referencia artística para crear ese mundo. Así que enhorabuena, son solamente los documentales. Muchísimas gracias, qué ilusión. Muchas gracias. Es verdad que esta apropiación libre del imaginario religioso aparece en el grupo cántico de manera muy destacada y esa erotización también del imaginario religioso, ¿no? Se veía en Pablo García Baena y en otros de cánticos, sí. ¿Más preguntas, comentarios? Tenemos unos minutos. Yo quiero preguntar un poco por el proceso creador y si ha variado a lo largo del tiempo. Quiero decir, una vez que ha escrito tal, cómo revisan los poemas o cómo algún día la obsesión por cambiar, no cambiar, mantenerlo. Un poco, pues si nos puede dar más detalles sobre esos temas. A ver, el proceso creativo de Anuncio fue bastante diferente a San Lázaro, principalmente a nivel de ritmo, porque en San Lázaro buscaba problematizar el lenguaje y hay muchos poemas que son de una cadencia muy abrupta y de hecho hay poemas del libro que jamás leería en alto, no leería en un recital porque suenan muy mal y creo que en ellos tiene como mucho más peso la imagen o como digo, una narratividad, ¿no? En Anuncios sí que he leído mucho en alto, o sea, ha sido un poemario en el que me ha obsesionado mucho cómo suena y por eso ha sido un proceso más lento que el libro anterior. También, como digo, eso suelo empezar por un poema y ver si eso da pie a una continuación, si hay materia para seguir.
pero sí que es verdad que luego desordeno algunos poemas, o sea, voy empezando en orden, voy intentando que un poema dé pie a otro, pero luego pues hay ciertos textos que cambio de orden o introduzco de repente uno que compongo al final. O sea, hay algunos textos que se incluyeron después de haber escrito Las Niñas de Plata, y porque al final también el proceso de edición es lento, pasan varios meses, releo el libro y ahí estoy molestando a mi editor. Hola, ¿puedo añadir unos cuantos poemas más? Pero... ¿Alguien más? Sí, venga. ¿Puedes leer el próximo libro que vayas a sacar? Es una pregunta de traición. ¿Dónde está mi móvil? Aquí, perdón, es que te lo he quitado porque parece que estaba viendo interferencia, disculpa. A ver. Tu es primicia, ¿no? Bueno, Casi. ella ya me ha escuchado, es que está aquí. Bueno, pero el resto no, también queremos disfrutar, ¿no? Está bien, ahí tirando. Tener el privilegio de escucharte. Vale. A ver, el poemario en el que estoy ahora es una falsa traducción de un poeta rumano que me he inventado, ¿vale? Que se llama Lazar Radu, es un heterónimo. Y son poemas en prosa en el que se explora la sentimentalidad a través del paisaje. El poemario se llama Los meses blancos porque se desarrollan en los meses de invierno, en la ciudad de Cluj-Napoca, Transilvania. A ver qué leo. Vale. En la mayor parte de los textos voy partiendo de citas de ciertos autores rumanos. Este es el poema número 7, que empieza con una cita de Paul Celan que dice: «Llena de nieve la mano, fui hacia ti». El día en que se me partieron todos los huesos a la vez, una plaga de palomas blancas inundó la ciudad. Nadie se atrevió a salir de casa. Solo las madres observaron lentamente cómo los pájaros cubrían todas las superficies, mientras yo deseaba, es decir, esperaba, en una calle sola, que no estuvieras escuchando alguna canción, que no mirases despacio por la ventana, que no te acordases de mí. Pensando como tenemos en la facultad una lectora de rumano, seguro que le encantará conocer tu libro, en su momento seguro que le encantará. Sí, Raluca, yo la conozco, he estado con ella en clase. Si he visto algún sitio que estuviste con ella o algo, ¿no? En alguna parte he visto un comentario. ¿Raluca sabe que estás preparando este poemario? ¿Le has comentado algo? Sí, yo le he enseñado ya algunos textos. Te ha encantado, Sí, supongo, sí. ¿no? Bueno, yo es que he aprendido muchísimo, ya no solo de lengua rumana, sino de cultura, y eso es algo muy determinante en este libro, entonces sí, ella está al tanto de... Me alegro de muchísimo. ¿Algo más? ¿Queréis comentar, preguntar? Entonces, quizás solamente dar las gracias a Laura y a Carlos. Ha sido un diálogo realmente impresionante. La verdad es que Laura, pese a lo joven que es, la verdad, tiene una cultura y una erudición y una capacidad de expresión que realmente es de admirarse. Lo que imagino que profesores como Carlos Peinado tienen que ver con ese legado. En fin, ya Laura antes te ha elogiado, así que también aprovecho, Carlos. Y bueno, pues nada más, darles gracias a ustedes por su presencia. Comentarles que el acto, como siempre, se graba, estará disponible en redes dentro de 15 o 20 días. También comentarles que el martes que viene vamos a tener un coloquio con el profesor Juan Pablo Mora, que está aquí al final del aula, sobre lenguaje y sexismo. Violencia verbal, de acuerdo, contra las mujeres, de acuerdo, a lo cual están todos invitados. Los actos siempre se anuncian en las redes sociales de la facultad y también en la página de la Facultad de Filología. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Laura, enhorabuena.